para aprender hoy. Bien, ya estamos grabando. Perfecto. Y al igual que siempre nos vamos a manejar de la siguiente manera. Yo voy explicando, ¿sí? Y si tenés alguna duda, abrís el micrófono, por favor, porque yo ya no leo el chat, y me van preguntando lo que sea que necesiten. ¿Bien? La clase de hoy vamos a comenzar ya con la parte que a mí personalmente más me gusta, que tiene más que ver con la parte contable, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema que es uno de los temas más importantes si es que vos querés estudiar la carrera de contador, uno de los temas más importantes que vas a ver en ISIC, ¿sí? Te diría que es un tema incluso del primer parcial de ISIC, ¿sí? Entonces, lo bueno de acá es que nosotros ya te vamos metiendo en tema y cuando vos ya estás haciendo, cursando la materia el año que viene, esa materia a la que todo el mundo le tiene miedo, por lo menos vos no vas crudito, sino que algo ya has visto, algo ya has escuchado y te resulta un poquito más fácil. Bueno, arranco. Los escucho medio callados hoy. A ver, quiero que abran algún micrófono y me den alguna señal de vida, a ver si están ahí o no. O se han desanimado por las notas. Sí, profe. Bien, bien. Buenísimo, ahí escucho señales de vida. Bárbaro, sigo entonces. Bien, ¿te acordás que nosotros habíamos arrancado diciendo de que obviamente todos los hombres, todas las personas somos hombres económicos y que necesitamos asociarnos con otros sujetos, ¿para qué? Para satisfacer nuestras necesidades y de ahí es que surgen las organizaciones, las empresas y todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? En la materia. Ahora nos vamos a meter más de lleno, hace de cuenta que vos ya tenés tu organización, ya tenés tu empresa y la tenés que organizar. O sea, tenés que pensar cuáles son los recursos, es decir, aquellas herramientas que vos vas a necesitar para poder trabajar y funcionar con tu empresa o tu emprendimiento. Entonces, vamos a decir que los recursos económicos van a ser todos esos medios o elementos que vamos a necesitar en nuestra organización y que tienen las siguientes características. Toma nota porque te lo podemos preguntar. ¿Cuáles son las características de los recursos económicos? Primera, que son cuantificables, es decir, que se pueden contar. Yo en mi empresa tengo 1, 2, 3, 4, 5 sillas, por ejemplo. ¿Sí? Son cuantificables. Segundo, son de libre utilización. ¿Qué significa? Que esa silla yo la puedo utilizar como quiera, la puedo poner en la oficina, la puedo poner en el salón de ventas, o la puedo tener ahí al costado sin darle ningún uso. Tercera característica, sirven para cumplir el objetivo de la organización, ¿sí? Yo con esos recursos y a través de esos medios voy a poder cumplir con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo que tenía toda organización? Pregunta del primer examen. Maximizar las utilidades. Perfecto. Muy bien, maximizar sus utilidades de manera eficaz, eficiente y sustentable. Bárbaro, acá tenés algunos ejemplos de recursos, por ejemplo, el dinero, las máquinas, los rodados van a ser recursos de la empresa. Vamos a ver cuáles son las características que tienen que tener los recursos, y esta también es una pregunta de examen. Sí. ¿Puede repetir la anterior pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la organización? ¿Eso? Sí, gracias. El objetivo de la organización es maximizar las utilidades. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son las características que tienen que tener estos recursos. Primero, son cuantificables. Como te decía, vos tenés que poder contar. Por ejemplo, el dinero. Bueno, tengo 1000 pesos en billetes de 100, por ejemplo. ¿Sí? Segundo, son útiles, te tienen que servir para cumplir el objetivo y tienen que ser afines al objeto, o sea, también tienen que servir tanto para el objeto, por ejemplo, ahí ves una máquina de coser, seguramente esta empresa se dedica a fabricar ropa, por ejemplo, entonces esa máquina sirve para cumplir el objeto y también sirve para alcanzar el objetivo. Son de libre utilización, como te decía recién, lo puedes utilizar como quieras a esos recursos. Y por último, son fungibles. A ver quién ha leído la teoría y me explica qué es esta palabra rara. ¿Qué significa fungible? Se puede intercambiar con otros. Muy bien, Florencia, que se puede intercambiar con otro. Y actualmente, ¿cuál es el recurso por el que nosotros intercambiamos otro recurso, por lo general? Dinero. El dinero. Muy bien. Significa que nosotros podemos venderlo y comprarlo. Eso significa que sea fungible. ¿Está? Muy bien, entonces ya tenés las 4 características de los recursos. Avancemos, vamos ahora a la clasificación. Sí.
¿Es lo mismo, sería lo mismo fungibles que transaccionales? Bueno, sí, significaría lo mismo, significa lo mismo, solo que nosotros acá usamos la palabra fungible en la materia. Ah, ¿Sí? bueno. Profe, hay dos. Profe, Puede ser de que haya dos que no hayan nombrado Disculpe. escasos y factibles. Escasos y factibles, muy bien, también esas son otras dos características, perfecto. Escasos, porque hemos dicho que los recursos no sobreabundan, y factibles, porque podemos acceder a ellos. Muy bien, chicas, tienen razón, eso está en la teoría y no lo hemos puesto aquí en la diapositiva. Muy bien, son 6 las características, agréguenlas ustedes después. ¿Está? Bien, vamos a la clasificación. Estoy yendo un poquito rápido con la teoría porque me interesa que veamos los ejercicios, qué es lo que les va a servir a ustedes para hacer, sobre todo los ejercicios que están colgados en el campus. Vamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifican los recursos? En función a su propiedad, es decir, a quién le pertenecen, ¿cómo se pueden clasificar los recursos? ¿Cómo pueden ser? A ver, los que han leído. Propios o de tercero. Muy bien, pueden ser o propios o de terceros. Vamos a ver la característica de los recursos propios. ¿Qué recurso es propio? Bueno, por ejemplo, yo en mi empresa tengo la silla que te contaba. Ese es un recurso propio. Sobre los recursos propios, la empresa siempre va a tener dos cosas: libre utilización y libre disponibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la utilización y la disponibilidad? A ver, ¿quién sabe? Que la utilización es como cuando vos lo utilizas, en cambio la disponibilidad vos lo podés usar para lo que vos quieras. O sea, por ejemplo, o sea, la disponibilidad es cuando vos tenés el Un objeto alquiler, por que no ejemplo. es tuyo, digamos. En cambio, si es de un tercero, es como vos no lo podés vender, vos no lo podés no sé si A ver, algo entiendo. de eso es, sí, pero no me queda muy clara la diferencia entre utilizar y disponer. Es O muy sea, los de claro. tercero es Estamos para hablando, utilizar. estamos hablando de los propios. Decimos que en los recursos propios tengo libre utilización y libre disponibilidad. Y yo pregunto, ¿alguien ha leído o sabe la diferencia entre utilización y disponibilidad? la utilización disponibilidad sería como la cantidad que puede tener La de ese utilización es que recurso. la organización puede hacer lo que quiere Bien ahí, con esos va por recursos. ahí. Bien, va por ahí. Utilizar, yo solamente, como dice la palabra, lo puedo utilizar. En la silla me puedo sentar. Disponer va un poco más allá. Yo cuando dispongo de algo puedo decidir venderlo también. ¿Se entiende? Va un ejemplo. Pido un vestido prestado para una fiesta. Ese vestido prestado que no es mío, yo puedo disponer como quiera, lo puedo cortar, le puedo hacer un tajo, lo puedo vender, lo puedo regalar. No. Solamente lo puedo usar. ¿Se entiende? Sí. Porque no es mío, como alguien decía por ahí. En cambio, sobre los recursos propios, cuando son de la empresa, yo puedo utilizarlos y disponerlos. Los puedo usar cuando quiera y vender cuando quiera. ¿Está? En cambio, sobre los recursos de terceros, como te decía, solamente los puedo usar. ¿Está? ¿Quedó clara la diferencia entre uno y otro, no? Sí. ¿Libre disponibilidad? No, en los de terceros. Vamos, en función de su, ¿qué dice? De su vinculación con el objeto, ¿sí? Podemos tener recursos operativos y recursos... No operativo. ¿Quién ha leído? Muy bien, no operativos. Perfecto. A ver, alguien que me sorprende y me diga, profesora, yo sé cuáles son los operativos y cuáles son los no operativos. O sea, los operativos Para, están relacionados con la actividad principal. Sirven Bien, al Vanessa. objeto y al objetivo de la organización. Y Bien, los no operativos al objeto no están relacionados directamente, pero Bien. contribuyen a alcanzar el objetivo. muy bien. Muy bien, vamos a verlo con un ejemplo, así que más claro esto de qué es operativo y qué es no operativo. Operativo, como decía Vanessa, es lo que está directamente relacionado con el objeto. Por ejemplo, yo tengo vendo pizzas, ¿sí? Tengo una pizzería, ¿bien? Entonces, obviamente que si tengo una camioneta para hacer la distribución de las pizzas, como aparece ahí en la imagen, va a ser un recurso operativo porque está relacionado con mi objeto, que es justamente fabricar y vender, hacer delivery de pizza, ¿bien? Fíjate que me ayuda al objeto y también al objetivo, que es maximizar las utilidades. En cambio, yo, aparte de tener mi pizzería,
puedo buscar obtener ingresos de otra manera y con otros recursos que no están relacionados con mi pizzería, pero que también me van a dar ingresos. Por ejemplo, tengo un local comercial en otro lugar, ¿sí? Y que no lo estoy utilizando para vender las pizzas, lo tengo ahí abandonado, entonces lo alquilo a un tercero. Te pregunto, ¿ese local comercial está relacionado con la pizzería? No. No, fíjate que no me sirve para mi objeto, no lo estoy usando para fabricar las pizzas, ni para almacenar el stock, ni para poner, ni usarlo de depósito, no lo estoy usando para nada, no tiene nada que ver con mi objeto. Pero me ayuda a mi objetivo, que es maximizar utilidades. Sí. Porque cuando yo lo alquile, obviamente que voy a obtener recursos, voy a obtener dinero. Entonces fíjate que ese es un ejemplo de un recurso no operativo. ¿Se entendió? A ver, voy a hacer otra pregunta, a ver si queda claro. Yo tengo un supermercado, y yo te voy diciendo ejemplos y decime si es un recurso operativo o no operativo. ¿La mercadería va a ser un recurso operativo en el supermercado? Sí. 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 Operativo va a ser. Muy bien. Si tengo un zapping, ¿sabes lo que son los zapping? La maquinita esa que acomoda la mercadería, que elevan, ponen la mercadería y la sacan. Ah, sí. ¿Recurso operativo o no operativo? Operativo. Operativo, perfecto. Todo eso me sirve para seguir trabajando ahí. Si tengo un plazo fijo abierto en el banco, No operativo. como dueña No del operativo. súper, ¿no? ¿Operativo o no operativo? No operativo. No operativo. Perfecto, perfecto. No tiene nada que ver con el súper, pero me ayuda también a obtener ingresos. Claro, Muy, es un pero muy bien. inmaterial. Muy, pero muy bien. Vamos a avanzar. En función a sus características físicas, ¿cómo se pueden clasificar los recursos? Pueden ser Materiales y materiales inmateriales. o inmateriales. Y esta yo creo que es un poquito más fácil. ¿Cuáles son los recursos materiales? Son todos aquellos que podemos ver, que podemos tocar, ¿sí? Yo te decía, esta mesa, la silla, las máquinas, la mercadería van a ser siempre recursos materiales. En cambio, existen otros recursos que no los podemos ver ni tocar, pero que son también recursos y se van a llamar recursos inmateriales. Por ejemplo, el dinero. ¿Están de acuerdo con eso o no? Estoy esperando la pregunta que siempre me hacen. Sí, profe. ¿El dinero es material o inmaterial? Inmaterial. Inmaterial. ¿Por qué el dinero va a ser inmaterial? Y Porque no puedo tocar su valor. que no se puede tocar, puede estar en una cuenta bancaria. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Fíjate que el dinero, esto es algo que siempre me preguntan, profesora, pero si yo el billete lo puedo tocar, ¿cómo me dice que es inmaterial? Bueno, el dinero puede aparecer de muchas maneras. El dinero puede estar en una cuenta bancaria, como decían por ahí, puede estar dentro de una tarjeta de débito, puede estar dentro de un billete, ¿sí? O puede estar de muchas maneras. En sí el dinero es algo inmaterial. ¿Qué otro recurso inmaterial se les ocurre que puede tener la empresa? A ver. ¿Acciones? Documento. ¿Cómo? Acción. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una inversión, perfecto. ¿Qué más? Otro un poquito más fácil. ¿Bonos? ¿Dólares? Cheques. Más fácil que eso. Bueno, los dólares los dejemos como dinero, sí. Otra cosa. ¿Podría ser un servicio? Otra cosa, sálganse del dinero, sálganse de ahí. ¿Dónde se ubica? El alquiler. Los servicios. Les voy a dar una pista. Estamos hablando de recursos, ¿sí? Los servicios, eso que me están diciendo son ingresos. Eso está bien que ahora no sepan la diferencia entre una cosa y la otra. Más adelante, cuando hagan contabilidad, la van a terminar de entender bien. Te pongo el ejemplo a ver si lo sacás. Resulta que yo soy dueña del súper y vendo a mis clientes, pero no les cobro en el acto. Les vendo en forma financiada. ¿Cómo se llama eso que se le genera a la empresa a favor? Eso a cobrar. ¿Es un qué? Interés. Interés. Un crédito. Crédito. Un crédito. Un crédito, perfecto, perfecto. Ya cuando veamos las cuentas, dentro de 2 semanas, vas a ver que esa cuenta recibe un nombre, se puede llamar deudores por ventas o clientes. Por ahí algunos ya hizo incluso contabilidad o lo está haciendo contabilidad en la escuela y sabe de lo que le estoy hablando. ¿Sí? Los créditos son todas las cuentas a cobrar que tiene la empresa. Y yo te hago la siguiente pregunta. Ese crédito, que es algo que tenés a cobrar, ¿vos lo podés ver? ¿Lo podés tocar?
No. No, No, pero es por algo supuesto. inmaterial que vos sabés que existe, ¿sí? Vos sabés que dentro de un mes vas a tener que ir a cobrarle a tu cliente los 1.000 pesos que te debe. ¿Está? Y vamos ahora a la última clasificación, en función a su permanencia. En función a su permanencia, ¿cómo se pueden clasificar los recursos? Pueden ser de rápida movilidad o de lenta movilidad. ¿Cuáles son los recursos de rápida movilidad? Son aquellos que, como su nombre Por lo indica, ejemplo, lo entran y de- salen de la empresa rápidamente. Lo de rápida movilidad puede ser la materia prima. La materia prima, la mercadería, el dinero, son Hombre, el recursos de sería rápida dinero. movilidad. Exacto, el dinero, muy bien, porque se supone que todo el tiempo están rotando dentro de la empresa, ¿sí? Entran y salen de la empresa continuamente. En cambio, los recursos de lenta movilidad son esos que nosotros adquirimos no con el fin de revenderlos rápidamente, sino de mantenerlos durante un largo tiempo. ¿Cuáles son los principales recursos de lenta movilidad que puede tener una empresa? Los Las rodados. maquinarias. Instalaciones, Muy bien. Los rodados. Muy bien. el Todos los local. que nos están dando están muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llama en genérico? Las maquinarias. Los rodados, las instalaciones, las maquinarias. Muebles y ¿Cómo se le útiles. llama? Muebles y- No. Muy bien. Muebles y útiles. A los bienes de uso. Bienes de uso. Bienes de uso. Todo aquello que la empresa compra para usar se llaman bienes de uso. Y se supone que los voy a tener durante un par de años. Entre ellos los rodados, la maquinaria, las instalaciones, etc. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí. entonces ahora vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿sí? Y les voy a pedir que sí abran los micrófonos. Y vamos, yo te voy a tirar 4 ejemplos y vos me tenés que clasificar los recursos, porque esto puede ser así en el examen, en función a lo que acabamos de ver. En función a su propiedad, decirme si son propios de tercero, en función a su vinculación con el objeto, si son operativos o no operativos, en función a sus características físicas, si son materiales o inmateriales, y en función a su permanencia, si son de rápida o lenta movilidad. ¿Está? Vamos con Sí, el profe. primero. Inmueble donde se realizan las ventas. Tenemos un inmueble en donde se realizan las ventas. Según su propiedad, ¿va a ser un recurso propio o de tercero? Propio. 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 Muy bien. Según su vinculación al objeto, ¿operativo o no operativo? Operativo. Operativo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. No. Va a ser operativo, porque ahí voy a vender lo que estoy ofreciendo yo en mi empresa, ¿sí? Está vinculado al objeto. ¿Va a ser material o inmaterial el inmueble? Material. Material, muy bien, lo podemos tocar, todos los ladrillitos, perfecto. ¿Y va a ser de rápida o de lenta movilidad? De lenta movilidad. Lenta movilidad. Lenta movilidad, muy bien, porque los inmuebles son bienes de uso. Vamos al segundo. Cuenta a cobrar al cliente por vender en cuenta corriente. Justo este es el ejemplo que yo te estaba dando recién. Una cuenta a cobrar. Nosotros ya le hemos vendido al cliente y ahora tenemos recurso propio de tercero. De tercero. A ver, mira, te lo explico bien. Te lo Pero explico dice bien. vender. Cobrar a la empresa. Yo soy dueña de la empresa y Propia. yo vendí mercadería al cliente en forma financiada. Yo tengo un crédito a cobrar. Ese recurso que es mío, ¿es propio de tercero? Propio, porque yo fui la que le vendí mercadería al cliente. ¿Sí? El cliente es un tercero, pero soy yo la que tiene derecho a cobrarle por esa venta que le hice. Entonces va a ser un recurso propio. ¿Bien? Según su vinculación, ¿va a ser operativo o no operativo? No, Operativo. ¿Qué creen ustedes? Ese crédito surge porque yo le vendí mercadería. ¿Está relacionado con el objeto o no? Está relacionado. Operativo. Entonces, operativo. ¿Sí? Está relacionado con el objeto. ¿Material o inmaterial? Inmaterial. Material. ¿De rápida o de lenta movilidad? ¿Qué creen De ustedes? lenta movilidad. Rápida movilidad. Yo creo que rápida. De rápida movilidad. De rápida, porque todo el tiempo, fíjate y más en estos momentos, la mayoría de la gente compra y vende en forma financiada, entonces continuamente surgen nuevos créditos y continuamente se cobran esos créditos. Entonces es una cuenta, sí, que fíjate que va a tener una rápida movilidad, entra y sale continuamente de la empresa. Bien, departamento para alquiler de estudiantes, o sea, yo soy dueña de una empresa, sigamos con el ejemplo del supermercado, pero aparte alquilo un departamento que tengo en otro lugar a unos estudiantes. Va a ser un recurso propio de tercero.
Terceros. Propio, es mío el departamento. Es mío. Bien. Bien. ¿Está vinculado con el objeto o no? ¿Operativo o no operativo? No operativo. Operativo. No operativo. Fíjate que nada tiene que ver con el supermercado. Que viene Nos con ayuda otro con el ingreso, mercadería. pero no tiene nada que ver con nuestra empresa. Muy bien. Según sus características físicas, ¿material o inmaterial? Inmaterial. Material. Departamento. Material. Material. Bien. ¿De rápida o de lenta movilidad? Rápido. Rápido. Lenta. Lenta. Rápido, Lenta. Se porque el supone que cliente- los departamentos, se supone, ¿no? Que todos los bienes de uso uno compra para tenerlos durante un par de años, ¿sí? Lenta movilidad. No estoy comprando y vendiendo departamentos todo el tiempo. Claro, lo de permanencia. ¿No quedó claro lo de permanencia? O sea, al menos a mí no lo terminé de diferenciar bien. Ningún problema, lo vuelvo a explicar. Los recursos de rápida movilidad son aquellos que continuamente están entrando y saliendo de la empresa, o sea, que continuamente vos lo estás comprando y vendiendo, o que existen y desaparecen. ¿Por qué te explico de esta manera? Por ejemplo, la mercadería. La mercadería se supone que vos la compras para vender, o sea, continuamente está rotando en la empresa, no permanece mucho tiempo. El dinero ingresa cada vez que le cobras al cliente, pero sale cada vez que le pagas al proveedor o a tus empleados, por ejemplo. Todo el tiempo está rotando. Está un crédito que es el punto 2 de esa cuenta a cobrar al cliente. Aparece cada vez que vos le vendés al cliente en cuenta corriente, pero desaparece cada vez que le cobras. Cuando vos le cobras ya no tenés más el crédito, ya tenés el efectivo en mano. ¿Se entiende? Entonces algo que se supone que todo el tiempo está rotando, entra y sale dentro de la empresa. En cambio, hay otros recursos que se llaman bienes de uso, que no lo compras con la intención de vender, sino de mantener en el tiempo. ¿Cuáles son los bienes de uso? Los bienes de uso son los inmuebles, y dentro de los inmuebles tenés departamento, casa, edificio, terreno también, los rodados, y dentro de eso tenés auto, moto, camión, camioneta, las instalaciones y los muebles y útiles, ¿sí? Todo eso vos lo compras para usar, por lo menos 5 o 10 años, y recién vas a ver cuando se rompa, cuando no te sirva, si lo vas a vender y va a salir de la empresa. ¿Me entiendes? Vos lo compras para mantener. Claro. Y ahí viene en lenta movilidad, no lo voy a sacar, va a estar dentro de la empresa. O de Bien, rotación perfecto. baja. Ahí me también. quedó más claro. ¿Se entendió? Gracias. Sí, ¿Ya? ahora sí. Por nada. Bueno, y vamos por último al dinero en efectivo. Dinero en efectivo, que es nuestro, si en la empresa va a ser un recurso propio. ¿Está vinculado o no con la actividad? Sí, operativo. Operativo. Siempre está vinculado con la actividad, Inmaterial. operativo. Material. Bien. Rápida movilidad. Bien. Continuamente entra y sale el dinero de la empresa. Pero muy bien. Listo, ¿quedó claro tema recurso a las 1, a las 2 y a las 3 o alguna duda? Yo creo que No. de propio y terceros. El dinero en efectivo, ¿por qué no sería material si, o sea, está en efectivo? Buena pregunta, porque el dinero en efectivo vos lo podés tener en un billete, lo podés tener en una cuenta corriente, en una cuenta en el banco, en una tarjeta de débito, todo eso es efectivo. Solamente que puede aparecer de diferentes maneras. ¿Bien? No implica solamente el billete. ¿Está? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, de propio y tercero, eso no termina de entender. Bien. Pasa que en realidad es medio tramposo este ejercicio y qué bueno que me lo preguntes. Cuando yo quiera que vos digas que es un recurso de tercero, te lo voy a aclarar bien. ¿Está? Te tendría que poner el inmueble que le alquilo a un tercero donde se realizan las ventas. Entonces ahí vos vas a decir que es un recurso de tercero. ¿Se entiende? Yo te lo voy a aclarar cuando quiero que vos sepas que es de tercero. Si no, siempre va a ser propio. Buena la pregunta. Bien. Gracias. Avanzamos entonces. Ahora que ya sabemos qué son los recursos, me falta saber de dónde salen los recursos, ¿sí? Y ahí ya nos vamos como creando la cabecita contable, te diría yo. O sea, de a poquito vamos metiéndonos al mundo de la contabilidad. Y seguramente los que ya han visto algo de contabilidad en el secundario, o lo han estudiado en algún momento,
pueden saber que siempre hablamos de lo que se llama la partida doble, que es algo que vamos a ver dentro de 2 semanas. ¿Por qué doble? Voy a agarrar una moneda y fíjate que siempre tiene una cara y una contracara. Bueno, lo mismo pasa con los recursos. Para tener recursos en la empresa, yo necesito haberlos obtenido de algún lugar, tienen que haber salido de algún lugar. El origen de los recursos les vamos a llamar fuentes. ¿Está? Entonces, anda anotando, ¿sí? Que te quede claro, todos los recursos tienen que tener una fuente. Y ahora vamos a hacer una depuración, ¿sí? Y solamente a partir de este momento hacia adelante vamos a trabajar en la clase con los recursos propios, ¿sí? Solamente vamos a trabajar con las fuentes de los recursos propios. O sea, los recursos de terceros, que son de otras personas, no me va a interesar a mí cuál es su fuente. ¿Está? Porque es de otro. Yo ahora me voy a enfocar en mi empresa, voy a analizar mis recursos y las fuentes de mis recursos. ¿Está? Entonces, también esto necesito que anotéis porque es vocabulario importante. A los recursos propios le vamos a llamar inversión. ¿Está? Por favor, toma nota, porque después en los ejercicios nosotros te vamos a hablar con el vocabulario técnico directamente. En vez de decirte recursos, te podemos decir la inversión es de tanto. Y vos ya automáticamente tenés que saber, me está hablando de los recursos propios. ¿Se entiende? O sea, los ejercicios y el examen es así. Tiene mucho vocabulario, entonces anda tomando nota de esto ya. Y a las fuentes también le vamos a llamar financiación. Entonces, si yo te digo las financiaciones de tanto, automáticamente tenés que pensar que me está hablando de las fuentes. ¿Bien? Ahora, con la inversión vamos a tomar decisiones de inversión y con la financiación vamos a tomar decisiones de financiación. Nos vamos a enfocar ahora en las fuentes, ¿sí? Porque existen 2 tipos de fuentes. Por un lado vamos a encontrar las fuentes propias y por otro lado vamos a encontrar las fuentes de terceros, ¿sí? Y aquí voy a hacer un stop porque posiblemente ya te hayas mareado y me digas, profesora, me he hecho una ensalada de fruta, recién me he dicho que los recursos podían ser propios de terceros y ahora me dice que las fuentes también pueden ser propias de terceros, pero solamente los recursos propios. Necesito que acá hagas un print de pantalla, te pares, lo analices, lo veamos despacio y cualquier pregunta, ¿sí? Me la vas haciendo. Yo antes que te explique con definiciones y todo, te voy a dar un ejemplo. A ver si queda claro, ¿sí? A mí siempre me gusta como explicártelo primero con un ejemplito y después vamos a puntualizar con las definiciones. Hagamos de cuenta que este vaso es mi recurso. Es un recurso propio de terceros, si es mío. Propio. Muy bien. En realidad, hagamos de cuenta que yo tengo una empresa, ¿sí? O sea, en mi empresa, yo aporte a mi empresa este vaso, ¿sí? Tengo una empresa que se dedica a brindar servicios de contaduría, por ejemplo, ¿sí? Como yo soy contadora, y obviamente necesito un vaso para tomar agua de vez en cuando, entonces es un recurso propio de mi empresa, de mi estudio contable. Ahora, hay 2 formas de haber obtenido el vaso. Primera forma, que yo como socia vaya y lo aporte. En ese caso vamos a decir que ese recurso, que es del estudio contable, fue obtenido por una fuente propia, porque yo, Gabriela, que soy una de las socias, fui y lo aporté. Pero existe otra posibilidad, que con el dinero que va ganando el estudio contable, vaya y lo compre al vaso, por ejemplo, en un bazar. En ese caso, el recurso, que es el vaso, sigue siendo del estudio contable, pero en vez de haberlo obtenido de una fuente propia, no fui yo quien lo aporté, quien lo entregué al vaso, sino que fue el estudio contable el que lo compró a un tercero. Vamos a decir que la fuente de ese recurso fue una fuente de tercero, porque fue alguien del estudio, quizás yo misma, pero fui con dinero del propio estudio a comprar en el bazar el vaso para el estudio. ¿Se entiende la diferencia entre el que un recurso esté provisto por una fuente propia o por una fuente de tercero? Sí, profe. Sí, profe. Queda claro, ¿verdad? Es muy importante esa diferencia y ahora lo vamos a ver más en detalles. Entonces, necesito que vayas repasando. Los recursos de la empresa son siempre propios, pero pueden haberse obtenido por fuentes propias, es decir, cuando son los mismos socios los que lo aportan al recurso, o por fuentes de terceros. ¿Sí? Es decir, cuando lo obtenemos o lo adquirimos comprándolo a alguien que está afuera de la empresa. Vamos a avanzar entonces y vamos a empezar estudiando primero las fuentes propias.
que también se llaman fuentes permanentes, ¿sí? Por favor, el vocabulario es muy importante que lo vayas afianzando porque hay ejercicios donde te vamos a decir las fuentes permanentes son de tanto y vos automáticamente tenés que saber que estás hablando de las fuentes propias. Las fuentes permanentes se clasifican en dos tipos. Pueden ser por aportes, como te decía recién en el ejemplo este, o por reinversión, ¿sí? Y se va poniendo un poquito más complicado todavía. Volvamos a nuestro ejemplo. Aportes, como te decía, yo tengo un estudio contable con una socia, ¿sí? Somos las dos que tenemos un estudio contable, y resulta que nos damos cuenta que nos está haciendo falta un escritorio. Si ese escritorio, que es un recurso que lo vamos a aportar al estudio contable, decidimos, yo, por ejemplo, tengo en mi caso un escritorio abandonado, voy y lo aporto, fíjate que ese recurso, que ahora pasa a ser del estudio contable, fue provisto por una fuente propia por aporte. ¿Está? Porque vengo yo y lo entrego al escritorio para el estudio contable. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Chicos? Sí. Bien. ¿Puede volver? Por favor. ¿Cómo? Sí, puede volver a explicar esa parte. ¿Las fuentes propias por aporte? Sí. Bien. A ver, lo voy a explicar de nuevo con otro ejemplo. Cuando nosotros necesitamos un recurso para la empresa, estoy dando el ejemplo del estudio contable, yo tengo un estudio contable junto con una socia. El negocio que estamos analizando es el estudio contable, la empresa, perdón. Esa empresa necesita recursos. Entre esos recursos necesita un escritorio. Tengo muchas opciones de adquirir ese escritorio. Pero si yo, socia, o mi socia, la que sea cualquiera de las dos, lo entrega al escritorio, fíjate que ese recurso que va a adquirir ahora el estudio contable es un recurso adquirido por una fuente propia por aporte. ¿Está? Porque un socio va y lo entrega directamente al recurso. ¿Se entiende? El escritorio, que es el recurso que ahora pasa a ser propio del estudio contable, fue provisto por una fuente propia por aporte. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esa es la primera de las fuentes propias. Vamos a la segunda de las fuentes propias, que es la reinversión. ¿Qué es eso de la reinversión? Y te cuento de nuevo el cuentito. Resulta que nosotras, yo y mi socia, hemos puesto un estudio contable con la idea de, obviamente, tener utilidades, tener ganancias. Pero las ganancias que se van gestando, obviamente, por las diferentes operaciones, por los servicios que vamos prestando mes a mes, contablemente se generan ¿en qué momento? A ver si alguien sabe. ¿Cuándo se determina las pérdidas o las ganancias que tiene una empresa? Anuales. Muy bien, anual, como les digo, termina el a periodo. fin de año. A fin de año. Recién, cuando pase un ejercicio económico que se llama al transcurso de un año, puedo determinar cuál fue mi resultado del ejercicio, que puede haber sido o una ganancia o una pérdida. Si obtuve una ganancia, hagamos de cuenta que el primer año me fue fantástico y gané 1.000.000 de pesos. De ese 1.000.000 de pesos, tengo varias opciones. Una opción es decir, bueno, nos repartamos 500.000 y 500.000, nos metemos en los bolsillos, cada uno se lo lleva a su casa, listo, hemos repartido las ganancias. La otra opción es decir, no, dejemos ese 1.000.000 de pesos en la empresa y lo reinvirtamos. O sea, lo volvamos a utilizar en la empresa. Compremos, por ejemplo, un inmueble, porque estábamos alquilando la oficina en la que estábamos trabajando. Compremos una oficina para que tengamos una oficina propia, ¿se entiende? Entonces, esa oficina que se va a adquirir después, en el ejercicio siguiente, con el dinero que ganó el propio negocio, la propia empresa, fíjate, que va a ser un recurso adquirido por reinversión. ¿Se entiende? Cuando es la misma empresa la que con sus propias ganancias reinvierte en su propio negocio. ¿Está claro? ¿Se entendió ahí con el ejemplo? No, profesor. Entonces se ríe. Profe, yo no entendí. ¿No entendieron? Ok. Va de nuevo la explicación. ¿Qué es la reinversión? Es lo que ustedes necesitan saber en este momento. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro. Pero, ¿qué es la reinversión? Hacé de cuenta que vos tenés un negocio, vamos a cambiar el ejemplo. Vos tenés un negocio, vos has puesto un kiosco, ¿sí?
Para saber si es que ese kiosco te dio ganancias o pérdidas, necesitas que pase un año, ¿sí? Llegás a fin de año, vas y analizás cuáles han sido tus ingresos, cuáles han sido tus egresos, y por diferencia sale la ganancia o la pérdida del ejercicio. Hagamos de cuenta que a fin de año, y te voy a repetir 1000 veces que la reinversión solo aparece a fin de año, a fin de año, a fin de año, ¿sí? Tuviste una ganancia de 20.000 pesos. Tenés varias opciones. A esa ganancia de 20.000 pesos podés agarrártela y llevártela a tu casa, ¿sí? Repartirla entre los socios. O tenés la opción de decir, no, la dejemos en la empresa a esa ganancia y la reutilicemos en la actividad comercial que tiene la empresa. La utilicemos, por ejemplo, para comprar más mercadería el año que viene. La utilicemos para hacer unos carteles luminosos. La utilicemos para, no sé, abrir una nueva sucursal. ¿Se entiende? En el momento en el que vos Para algo decís que beneficie esas a la empresa. ganancias, exacto, que esas ganancias las vas a reutilizar en algo que tiene que ver con la empresa, estás reinvirtiendo. ¿Se entiende? Tiene mucho sentido la palabra reinvertir, o sea, la volvés a utilizar en tu propio emprendimiento, en tu propio negocio. De ahí viene la palabra reinversión. ¿Está claro? ¿Ahora se entendió mejor? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, para cerrar la idea, los recursos, ¿sí? Recursos, recordar que podemos tener como recursos el dinero, un rodado, una casa, una silla, etcétera, lo que sea. Los recursos pueden ser provistos por fuentes propias. ¿Y cuáles son las fuentes propias si te preguntamos? Son dos, muy fáciles, o los aportes o la reinversión. ¿Está? Ahora cuando veamos ejercicios yo creo que te va a hacer un poco más la idea, pero necesito que por lo menos vayas entendiendo qué es un aporte y qué es una reinversión. Eso se entendió, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Vamos ahora a las fuentes de tercero, que estas son un poquito más fáciles de entender. Las fuentes de tercero también se les llaman fuentes transitorias, porque por lo general duran un tiempito y después las cancelamos, o sea, desaparecen. Las fuentes de terceros, y ya te voy a empezar a hablar con términos contables, son, así básicamente dicho, las deudas que tenemos con los terceros. ¿Y por qué se nos generan las deudas con los terceros? Y bueno, porque les compramos cosas y les quedamos debiendo, así de fácil. Hay dos tipos de fuentes de terceros. Las fuentes de terceros por prestación y las fuentes de terceros por contraprestación. ¿Cuál es la diferencia básica entre la fuente de tercero por prestación y por contraprestación? El recurso que nos entrega esa fuente. Mira qué fácil. Las fuentes de tercero por prestación, el recurso que nos van a entregar es siempre dinero. ¿Está? Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes de tercero por prestación más populares? ¿Quiénes nos entregan dinero o nos prestan dinero a nosotros? El banco. El banco. Perfecto. Entonces va a aparecer aquí una fuente que después en la próxima clase le vamos a llamar deudas o pasivos, ¿sí? Te lo voy anticipando, que le vamos a llamar préstamos bancarios, ¿está? Cada vez que yo pido un préstamo en el banco, el recurso que voy a obtener es el dinero, pero se me va a generar una deuda, ¿sí? Que se va a llamar préstamo bancario. En cambio, la fuente de terceros por contraprestación, el recurso que estoy adquiriendo es cualquier cosa menos dinero. Mirá qué fácil. Cualquier cosa menos dinero. Entonces, ¿se les ocurre un ejemplo? ¿Quién puede ser una fuente de tercero por contraprestación? Materia prima. Que la materia prima ¿Proveedores? en algo. Bien, proveedores. A ver, alguien me dijo mercadería, materia prima. ¿La mercadería y la materia prima qué es? ¿Un recurso o una fuente? Un recurso. Un recurso. Y acá te estoy preguntando, ¿cuál es la fuente que me entrega ese recurso? Los proveedores y El los proveedor. acreedores. Muy bien, fíjate, los proveedores, cuando ellos me entreguen mercadería, acuérdate que acá es como te he dicho hace rato, las dos caras de la moneda, el recurso y la fuente. El recurso va a ser la mercadería y la fuente, el que me entregó la mercadería y a quien yo le quedé debiendo esa mercadería se llama proveedor, ¿está? Y los acreedores, por ejemplo, compré un auto, ¿sí? Y le quedo debiendo a ese tercero, se va a llamar acreedor, ¿sí? La diferencia entre los proveedores y los acreedores es que los proveedores me entregan mercadería y los acreedores me entregan cualquier cosa que no sea mercadería, ¿está? Y esto también necesito que tomes nota. Cuando tengamos una fuente de tercero por prestación, es decir,
cuando aparezcan las deudas con los bancos o los préstamos bancarios, vamos a decir que la decisión de inversión es independiente de la decisión de financiación. ¿Qué significaba la decisión de inversión y la decisión de financiación? ¿Cuándo te dije que le presté atención a eso? Inversión significaba ¿qué cosa? Era lo mismo que decir ¿qué cosa? Los recursos. Recursos Bien, propios. bien, muy bien. Y financiación era lo mismo que decir ¿qué cosa? Recursos propios. Fuente. Financiación era Fuente. lo mismo que decir Fuente. fuente. Muy bien, entonces mira, destrabamos el trabalengua. La decisión de inversión es independiente de la decisión de financiación. Quiere decir que cuando vos recibís un recurso, que es la decisión de inversión, podés hacer lo que quieras, porque es independiente, con respecto a su fuente. ¿Y esto qué significa? Cuando vos pedís un préstamo en el banco, vos con esa plata hacés lo que quieras. Entonces, yo pido un préstamo en el banco y puedo usarlo para pagarle a mis empleados, para abrir una nueva sucursal, para armar un nuevo negocio, para comprar mercadería. O sea, el banco no me pregunta para qué le estoy pidiendo la plata. El banco simplemente se fija en mi solvencia, en mi capacidad de devolverle la plata y me la entrega la plata. Y se desentiende. ¿Está? En cambio, en el caso de la fuente de tercero por contraprestación, la decisión de inversión está atada a la decisión de financiación. ¿Qué significa eso? Que no hay independencia, o sea, que yo estoy comprando el recurso, en este caso, por ejemplo, la mercadería, y no me queda otra que vender esa mercadería, ¿sí? Y después pagarle a mi proveedor por la mercadería que le compré, ¿se entiende? O sea, el recurso viene aplicado, se dice así. O sea, la mercadería no me queda otra que vender. El auto que estoy comprando no me queda otra que usarlo para distribuir la mercadería o lo que sea, ¿se entiende? En cambio, con el dinero, yo puedo tomar la decisión que quiero. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? ¿Chicos? Sí. Bien. Vamos a avanzar ahora al ejercicio, que es lo que más me interesa. Fíjense que con esto nosotros ya vamos armando la igualdad recursos-fuentes. Vamos a decir entonces que todos los recursos tienen una fuente, por lo tanto, la suma de los recursos de mi empresa siempre me tiene que dar igual a la suma de las fuentes de mi empresa. Y si lo hacemos más detallado, vamos a decir que los recursos que tengo en mi empresa son los recursos propios y va a ser igual a la suma de las fuentes de terceros más las fuentes propias, porque esos recursos propios podían ser adquiridos de los terceros o de las fuentes propias. Y a su vez, hemos clasificado nuevamente las fuentes y hemos dicho que las fuentes de terceros pueden ser por prestación o por contraprestación, y las fuentes propias pueden ser por aporte o por reinversión. Entonces, si completamos toda la igualdad, nos queda que los recursos propios va a ser igual a la suma de la prestación más la contraprestación más los aportes más la reinversión. Y esta última igualdad necesito que le saques una foto, que la escribas, que la tengas a mano, porque con esta igualdad vamos a hacer todos los ejercicios que vienen a continuación. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá de cómo llegamos a la igualdad? ¿No? No, Ok. me mareó un poco. ¿Se marearon con esto último? Fórmula, sí. ¿Con la fórmula? No es nada del otro mundo, o sea, fíjate después, repasar las diapositivas anteriores y vas a ver que es simplemente ordenar lo que te venía explicando. Todos los recursos que tiene la empresa se llaman recursos propios y pueden ser obtenidos, o sea, el origen de los recursos propios puede ser por fuente de tercero o por fuentes propias. La fuente de tercero hemos dicho que pueden ser por prestación, que son los bancos, o por contraprestación, que son los proveedores y los acreedores, y las fuentes propias que se pueden clasificar en aporte y en reinversión. ¿Se acuerdan? Es lo que acabamos de ver, solamente que ya puesto en fórmula. Vamos a ver entonces, por último, algunos ejemplos. Algunos ejemplos que se los voy a dejar para ustedes para que los lean tranquilos, pero está bueno que los lean porque les va a ayudar a entender mejor los ejercicios. ¿Cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar acá? Van a ser el dinero, es un recurso, el banco, la cuenta corriente bancaria es otro recurso, los créditos de los clientes, los rodados, fíjate que incluye los muebles y útiles, las maquinarias, los inmuebles, todo eso van a ser recursos. Fuentes propias, hemos dicho que van a ser los aportes y la reinversión. Las fuentes de tercero por contraprestación van a ser los proveedores y los acreedores, y la fuente de tercero por prestación con las que vamos a trabajar va a ser el préstamo bancario.
Bien, lo paso rápido porque es más de lo que venía hablando. Vamos ahora al ejercicio, que es lo que me interesa que hagamos despacio, ¿sí? Porque lo necesitas para poder hacer el ejercicio que está subido al campus. Hacemos este ejercicio, hacemos un repaso y termino la clase. ¿Bien? Vamos a arrancar entonces, dice así. Victoria es una reciente graduada de la carrera de contador público de la FASE y está iniciando un emprendimiento unipersonal que es un estudio contable. Para ello solamente cuenta con un escritorio que vale 9.000 pesos y un aire acondicionado que vale 85.000. Y ahí paro y te pregunto, ese escritorio y ese aire acondicionado, ¿qué son para el estudio contable? Muebles. Muebles y útiles. Bien, en el término de recursos y fuentes, ¿qué son? Recursos. Recursos propios. Recursos propios. Me encantó. Recursos propios. Me encantó. Recursos propios. Perfecto. Me encantó. Y ahora, si te pregunto, a ver si has entendido el concepto o no, ¿cuál es la fuente de esos recursos? ¿Una fuente propia o fuente de tercero? Fuente propia. Fuente propia. Muy bien, Nuria. Muy Fuente bien. propia. Fuente propia. Porque ¿quién los va a aportar? ¿Quién los va a entregar directamente al estudio contable? Victoria. Victoria. Muy bien, estoy contenta. Muy bien, han entendido. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Identificar el recurso e identificar la fuente del recurso. Sigamos leyendo. Entonces ya sabemos que el escritorio y el aire son fuentes propios provistos por fuentes, son recursos propios provistos por fuentes propias. Vamos a seguir. Dice, para conseguir el resto de los recursos que necesita, tomó las siguientes decisiones. Oficina donde funcionará su estudio contable. La alquilará a la inmobiliaria Gilman a razón de 7.500 pesos mensuales durante 2 años. Hago la siguiente pregunta. ¿Esta oficina que la va a alquilar a un tercero va a ser un recurso propio? No, de tercero. de tercero. Va a ser un recurso de tercero. ¿Va a ir en la igualdad recursos-fuentes? No. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué hemos dicho? No. ¿Cómo era la igualdad? No. Mira acá. Fuente ¿Qué de dice la igualdad? terceros. ¿Recursos? ¿Qué dice acá del lado izquierdo? más fuente propia. ¿Qué dice del lado izquierdo? Recursos propios. Propios. Yo te estoy hablando de los recursos, no de las fuentes. Propios. Un inmueble que es de una inmobiliaria, de un tercero, ¿va dentro de la igualdad contable? No. No. No, que es un recurso de tercero. En la igualdad solamente van los recursos propios. Bien. Sigamos leyendo. Nos estamos anticipando, pero vamos razonando de a poquito. Computadora, la comprará en Frávega por un total de 25.000 en 18 cuotas sin interés. ¿Va a ser un recurso propio o de tercero si la va a comprar? Propio. Propio. Ah. Propio porque la Lo va a compra. comprar. Una vez que lo compre va a ser de la empresa. Propio, muy bien. Papel y otros útiles. Lo comprará, bla, bla, bla. Va a ser un recurso propio de tercero. Propio. Propio. El dinero lo va a solicitar un préstamo en el banco. Propio de tercero. De tercero. El dinero lo vamos a pedir en el banco y cuando el banco nos lo entregue va a ser un recurso Propio. Bien, vamos ahora a ver directamente qué nos pide el ejercicio. Que determinemos los recursos del emprendimiento, las fuentes de los recursos y que armemos la igualdad recursos-fuentes. Entonces, vamos a ir armando de a poquito la igualdad. Vamos a empezar con el primer punto que habíamos leído arriba. ¿Te acordás que Victoria tenía un escritorio que lo aportaba? ¿Sí? Entonces, el escritorio va a ser el primer recurso, era por un valor de 9.000 pesos, y si ella lo aporta, va a ser una fuente propia o fuente de tercero. Propia. Propia, acá. Entonces, fíjate, yo acá no tengo más que la igualdad. Recursos igual a fuentes de terceros por prestación, más contraprestación, más aporte, más reinversión. Vamos a ir completando el cuadrito, pero fíjate que esto es la igualdad recursos-fuentes. ¿Sí? Lo que estoy armando aquí. Estamos por poner orden ahí. Entonces, en la columna de aportes, suma los 9.000 pesos, ¿sí? Del escritor. ¿Me escuchan, chicos? Yo escucho una interferencia por ahí. Sí, es que está un micrófono. Sí, se lo escucho. Bien. Vamos al segundo recurso que tiene este estudio contable. El aire acondicionado, ¿te acordás? Por un valor de 85.000 pesos. A ver quién tiene buena memoria. ¿De dónde salía el aire acondicionado?
De Victoria. De Victoria. Victoria. Victoria Sería un aporte. Un aporte. una socia que lo aporta. Entonces, en la columnita de aporte, vamos a sumar también los 85.000 pesos. Fíjate que acá lo que estamos haciendo es poniendo del lado izquierdo de la igualdad el valor y del lado derecho también. ¿Sí? Estamos armando la igualdad. Sumás de la izquierda y sumás de la derecha. Bien, vamos con el tercer recurso, que era el local comercial. ¿Se acuerdan de quién era el local comercial? De tercero. Era de una inmobiliaria, muy bien, es un recurso de tercero. Entonces lo vamos a poner en esta igualdad recursos fuentes donde solamente van los recursos propios. No. Entonces directamente el recurso de tercero no forma parte de la inversión, no forma parte de la igualdad recursos fuentes, no lo ponemos. ¿Bien? En el examen te podemos poner estas cosas para que te confunda, entonces está bueno que lo identifiques y pongas recursos de tercero no van en la igualdad. Bien, sigamos. La computadora, voy a volver atrás, así leemos, la comprará en Frávega por un total de 25.000 pesos en 18 cuotas sin interés. Entonces, volvamos. La computadora va a ser un recurso propio porque le estamos por comprar, pero si la voy a comprar en Frávega, primera pregunta. Pero una reinversión. ¿O una fuente de tercero? Fuente de tercero. Fuente de tercero, muy bien. ¿Por prestación o por contraprestación? Por contraprestación. Acuérdate que la fuente de tercero por prestación me daban dinero y la fuente de tercero por contraprestación me daban todo lo que no sea dinero. En este caso estoy comprando una computadora, entonces voy a tener una fuente de tercero por contraprestación. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien, queda claro, ¿no? Y fíjate que acá la clave es que vos la estás comprando en forma financiada. O sea, te dice que vos la comprás en 18 cuotas y la vas a pagar, bla, bla, bla. Entonces, se te genera una deuda con Frávega. ¿Está? Por eso es que aparece una fuente de tercero. Por eso es que en tu contabilidad vos vas a tener una deuda con Frávega. ¿Está? Por eso aparecen las fuentes. Bien, vamos al siguiente. El siguiente dice, papel y otros útiles. Comprará lo necesario por un valor de 30.000 en la librería San Pablo en cuenta corriente. ¿Saben qué significa en cuenta corriente? Sí, que ya tienen la cuenta hecha. Que está en el banco. No. La plata. Se puede sacar a través. ¿Qué es a plazo? ¿No es A plazo, o sea, sacas a plazo. Bien. Un En cheque. cuenta corriente, y necesito que anoten esto también porque es otra duda que siempre aparece. En cuenta corriente significa que vos quedás debiéndolo, que lo comprás a plazo, que lo comprás en forma financiada. Entonces, siempre que te digan en cuenta corriente, a plazo o financiado, te estoy diciendo lo mismo, que vos le quedás debiendo a ese tercero. No es lo mismo que cuenta corriente bancaria. Cuenta corriente bancaria es cuando tenés la plata en el banco. Otra cosa diferente que hemos visto para el primer control. Nada que ver con comprar algo en cuenta corriente. Comprar algo en cuenta corriente significa que lo vas a sacar en cuotas, a plazo, en forma financiada o que lo quedas debiendo. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, volvamos. Compro papeles en forma financiada. Entonces, esos papeles, fíjate que van a ser una fuente de tercero por prestación o por contraprestación. Por contraprestación. Entonces vamos a sumar los 30.000 al recurso y vamos a sumar los 30.000 en fuente de tercero por contraprestación. Bien, y por último, ¿qué tenemos? Vamos a leer. Dinero. Solicitamos un préstamo para emprendedores en el Banco Galicia por 150.000 pesos. El dinero es un qué. El dinero es un qué. Muy bien. Recurso propio. Un recurso. Y la fuente, ¿quién nos va a prestar ese dinero? El banco. De terceros. El banco es una fuente de terceros. Están diciendo muy bien. ¿Por prestación o por contraprestación? Por prestación. Por prestación, muy bien. Entonces, fíjate, vamos a sumar banco, cuenta corriente, que es el dinero. O sea, el banco siempre te deposita el préstamo en una cuenta corriente, por eso usamos este nombre.
Los 150.000 los sumamos en recurso y también los sumamos en las fuentes de tercero por prestación. ¿Está claro, chicos, cómo se hace el cuadrito? ¿Se entendió? Sí, profe. Siempre sumar Sí. algo del lado izquierdo y algo del lado derecho de la igualdad, porque la igualdad se tiene que ir manteniendo todo el tiempo, en todos los instantes. ¿Ves? Profe, no entendí la diferencia entre contraprestación y prestación. Bien. Contraprestación es cuando el recurso que entra a la empresa es cualquier cosa menos plata. Por ejemplo, la computadora. Por ejemplo, el papel y otros útiles. Por ejemplo, un auto. ¿Está? Vos, hay una fuente de tercero que te entrega un recurso que es cualquier cosa menos plata. En cambio, la fuente de tercero por prestación es cuando el tercero te presta plata. Así de fácil es. Por ejemplo, banco, cuenta corriente es dinero. ¿Y quién te da dinero? El banco. Sí. ¿Está? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el último paso entonces es sumar. Sumar toda la columna de los recursos. Sumás todo, el escritorio, el aire acondicionado, el local no, porque es el tercero, la computadora, los papeles y el dinero en el banco, y te da que el total de recursos es 299. Y después sumar cada una de las columnas. Fíjate que si sumamos la columna de prestación, solamente tenemos los 150.000. Sumamos la de contraprestación, tenemos 55.000. La de aportes nos da 94.000. Y la de reinversión, 0. Y acá voy a hacer una pregunta, a ver quién me responde esto. Voy a anotar su nombre para sumarle 50 centésimos en el segundo control. ¿Por qué la reinversión es 0? ¿Cómo? Porque no tengo nada ahí. Aún no tiene ganancia. Arranca el emprendimiento. Aparece al ¿Quién arranca final. el emprendimiento? Aún no hicieron el balance al final. anual y no saben ver, todo a lo que ver. ingresó para poder sacar, para poder reinvertir. Recién No arranca el año de emprendimiento. actividad de la organización. No vio la ganancia que tuvo. Porque ninguno. Alguien lo dijo, yo creo que fue Ramón. Alguien lo dijo. ¿En qué momento Yo no estoy escuché lo que yo? preguntó. En Al este final. instante. Cuando está Recién está arrancando el emprendimiento. Empezando el emprendimiento. Estoy Sería el recién, capital inicial. Lo que estoy recién necesita para iniciar. acomodándome, intentando abrir el estudio contable. Acordate cómo empezó el ejercicio. El ejercicio empezó diciendo que Victoria quería poner un estudio contable. ¿Y la reinversión cuándo aparece? Anual, Cuando a fin de pasa año, el cuando año. final. Cierre del ejercicio. Al Eso lo final dijo del yo, ¿no? ejercicio. Entonces, ¿puede haber reinversión en este momento? No. No. Porque todavía no Tiene que ser puede sí o sí haber a fin de año la reinversión. reinversión. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que se me ha perdido el nombre del que lo dijo, creo que varios lo han dicho. Ramón, creo. Yo voy a buscar su apellido. Necesito Ah, 65. Bueno, igual ya van a aparecer más preguntas a lo largo del cursado para ir a anotar. Pero fíjate que es muy bueno que te des cuenta de que la columnita de reinversión te tiene que dar 0, porque estamos al principio del emprendimiento, ¿sí? No podrías tener nada de reinversión. Entonces, el siguiente paso es comprobar que todo lo que esté del lado izquierdo de la igualdad, que son tus recursos, fíjate, te dé igual a la suma, perdón, aquí está mal, aquí va igual, a la suma de todo lo que tenés del lado derecho de la igualdad, que son tus fuentes. ¿Está? Porque se tiene que cumplir que recursos sea igual a la suma de todas las fuentes. ¿Está? ¿Dudas hasta acá, chicos, de algo de esto? Sí. No. No, por ahora no. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, Vanessa. Si es un recurso operativo, material y de lenta movilidad, con el que se realizan los repartos, póngale, para una empresa, y está financiado en un 80% por fuentes permanentes, y el otro Vos ya te 20%, estás adelantando al ejercicio. pero es que si no, no vamos a poder hacerlo. Tranqui, ahora tengo una diapositiva para que veamos eso. Ah, perfecto. ¿Dale? Gracias. Tengo preparada una diapositiva. Y si no te respondo la pregunta, me la preguntas en ese momento, ¿dale? Perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, fíjate que ahí está la igualdad. O sea, el ejercicio nos pedía que digamos los recursos, que digamos las fuentes y que armemos la igualdad. Entonces simplemente copiamos la igualdad, recursos propios igual a fuente de tercero por prestación, más fuente de tercero por contraprestación, más aporte más reinversión. Completamos con los valores que hemos obtenido. Fíjate, los recursos eran 299.000, las fuentes por prestación 150.000, por contraprestación 55, los aportes 94 y la reinversión 0. Y ahí terminaba el ejercicio. ¿Está? Me imagino que con esto no hay dudas. Vamos entonces a hacer un último repaso, ¿sí?
porque lo van a necesitar, como recién se anticipaba Vanessa, para poder hacer los ejercicios que están subidos al campus. Chicos, les recomiendo que hagan los ejercicios del campus. ¿Por qué? Porque son exámenes de años anteriores. O sea, esos ejercicios que ustedes tienen subidos ahí son sacados directamente del examen, por ejemplo, del ingreso del año pasado. Entonces, está muy bueno que los hagan y si tienen dudas lo pregunten. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre la reinversión. A ver si quedó claro el tema, ¿sí? De qué es la reinversión. Y te voy a plantear diferentes situaciones y yo quiero que me respondas si hay o no hay reinversión en ese momento. Es decir, si va a tener valor o su valor va a ser cero. Vamos con la primera situación. Al inicio de las actividades económicas de un negocio. O sea, cuando estamos arrancando, por ejemplo, en este caso, el estudio contable. ¿Hay reinversión o no? No, no hay. No hay. Su valor va a ser cero. Perfecto. Situación número 2. Al cierre del ejercicio económico. Sí. ¿Hay reinversión o no? Sí, sí hay. Sí, en caso de que se cumplan las condiciones. O sea, y en caso de que los ingresos sean mayores a los gastos, va a haber reinversión. Muy bien. Tercera situación. Al inicio del ejercicio económico, que no sea el primero. Sí. A ver, por ejemplo, estoy en el segundo ejercicio económico y yo ya traigo resultados de los ejercicios anteriores, ya traigo ganancias de los ejercicios anteriores. ¿Puede haber reinversión? Sí, en caso de que se cumplan las condiciones, como te digo, en caso de que traiga, sí, resultados de ejercicios anteriores. Positivo, perfecto. ¿Se entendió, chicos? Sí. El tema de la reinversión. Es muy importante esto, esta diapositiva está muy buena, porque muchas veces tomamos ejercicios donde la reinversión va por diferencia y vos solito te tenés que dar cuenta si puede o no puede haber reinversión. Están en el campus, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y recordá, si estás iniciando una actividad, nunca la reinversión puede tener valor. Si te da que tiene algún valor es porque algo has hecho mal, entonces chequear. ¿Bien? Y vamos ahora... ¿A qué se refiere con que no sea el primero de los casos? No, con que no sea el primer ejercicio económico. Por ejemplo, estás en un tercer ejercicio, en un cuarto ejercicio. En esos casos vos siempre arrastrás las ganancias de los ejercicios anteriores. Se van acumulando. ¿Está? Entonces sí podés tener reinversión. ¿Se entiende? O sea, podés arrancar el segundo ejercicio económico con la reinversión que ya ganaste en el primer ejercicio. ¿Bien? Buena la pregunta. Bien, y vamos ahora a lo último, ¿sí? Y esto sí te va a servir para poder hacer los ejercicios, y acá Vanessa me puedes preguntar cualquier cosa, porque es muy importante que entiendan el vocabulario para poder hacer los ejercicios. Entonces, en el ejercicio que está subido al campus, por ejemplo, te vamos a pedir que vos tengas en cuenta o que digas qué podrían ser recursos operativos, materiales y de rápida movilidad. Si yo te pongo en el enunciado, la empresa tiene recursos operativos, materiales de rápida movilidad, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué podría tener? Mercadería. Muy bien, mercadería. Totalmente de acuerdo con ustedes. Perfecto. Si en el ejercicio te digo, la empresa tiene fuentes donde la decisión de inversión está atada a la decisión de financiación, ¿qué tipo de fuente es? Cuenta corriente. Compra de mercadería. ¿Qué tipo de fuente es? Fuente de tercero. ¿Fuente propia o fuente de tercero? La primera pregunta que te hago. De tercero. ¿Por prestación o por contraprestación? Por contraprestación. Contraprestación. ¿Y cuáles eran los ejemplos de fuente de tercero por contraprestación que podíamos tener? Proveedores y acreedores. Proveedores, acreedores. Perfecto. Muy bien. Miren todo lo que hemos tenido que razonar para llegar a la respuesta, ¿sí? Esto es mucha práctica. En la medida que ustedes practiquen más, les va a resultar más fácil hacer los ejercicios, ¿sí? La complicación viene por el vocabulario siempre. Entonces, nos vamos avivando ahora. Muy bien. Vamos a la tercera. Si te digo que la empresa tiene recursos operativos, inmateriales y financieros de rápida movilidad, El ¿de dinero. qué recursos te estoy hablando? Del dinero. Plata. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, dinero. Perfecto, platita, muy bien. Cuarto, fuentes transitorias
donde la decisión de inversión es independiente a la decisión de financiación? Prestación. Prestación. ¿Cuáles No. eran las fuentes transitorias? Primera pregunta. ¿Las propias o Préstamo de bancario. terceros? Las prestaciones y la... La de tercero. ¿Te acordás las fuentes transitorias o de tercero? Muy bien, entonces estamos hablando de fuente de tercero. ¿Y cuándo la decisión de inversión era independiente a la de financiación? ¿En la fuente de tercero por prestación o Préstamo por bancario. compromiso? Por préstamo. Por prestación. Por prestación, muy bien. ¿Y cuáles eran los ejemplos de fuente de tercero por prestación que podíamos tener? Préstamo de bancario. Préstamo en el banco. Perfecto, préstamo bancario. Muy, pero muy bien. Muy bien. Vamos al que sigue. Recurso operativo, material y de lenta movilidad. Esto me estaba preguntando recién Vanessa. Los rodados. Operativo, Los material y de rodados. lenta movilidad. Instalaciones. Los Instalación. rodados. Bien, Las aquí hay instalaciones. varias opciones. Aquí hay varios ganadores. A ver. Maquinaria, Bienes de uso. muebles y útiles, rodados, instalaciones, todo eso son recursos operativos, materiales de lenta movilidad. Muy, pero muy bien. Sigamos. Fuentes permanentes que proveen los recursos. ¿Cuáles son las fuentes permanentes? ¿Propias? Operativos. Las propias y de aporte. Fuentes Propias. propias. Muy bien, las permanentes eran las propias. Y que proveen los recursos. ¿Cómo se pueden clasificar las fuentes propias? De aporte y reinversión. Inversión Y aporte Muy de... bien, muy bien. ¿Y quiénes son los que nos pueden aportar esos recursos? Bueno, lo acabo de decir. ¿Quiénes son los que pueden proveer esos recursos? Los aportes. Los aportes. Bien, muy bien, perfecto. Para última, ¿sí? Que por ahí también tienen ejercicios subidos para que se aviven. En el ejercicio que está subido al campus dice así, por ejemplo, recurso operativo material de lenta movilidad, ¿sí? Te lo estoy marcando aquí, o sea, vos ya sabes que el recurso que está aportando, por ejemplo, es una máquina, ¿sí? Y te dice así, está provisto en un 80% por fuentes propias y en un 20% por fuentes de terceros. ¿Qué opinas de eso? Por... Divido el precio, el 80% lo pongo Aportes y en tercero y el reinversión. 20% en propio. Perfecto, perfecto, así lo tenés que hacer, ¿sí? Si son 100 pesos, 80 va a ir para la fuente propia y 20 va a ir para la fuente de tercero. ¿Está claro? Y los 100 pesos van a ir dentro del total de los recursos. La cuestión es que siempre se tiene que mantener la igualdad total de recursos igual a la suma de las fuentes. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Con eso terminamos la clase. No. No. ¿No han quedado dudas? No entendí lo último. Yo no entendí la parte del porciento. Sí, yo tampoco. Bien. Hagamos de cuenta que yo te digo en el ejercicio que el recurso que ingresa a la empresa es mercadería. Y de esa mercadería hay la mitad la has adquirido de una fuente de tercero y la otra mitad ha sido aportada por el propio socio. ¿Está? Entonces, si estás aportando, si el recurso que ingresa a la empresa es mercadería por 100, 50, o sea, en el lado izquierdo de la igualdad el recurso va a poner 100. Y del lado derecho de la igualdad va a poner en proveedores 50 y en aportes 50. De tal manera que 100 va a ser igual a la suma de 50 más 50, solamente que está dividido en dos tipos de fuentes. Fuente propia y fuente de tercera. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, ahora sí. Bien, ahora sí. Muy bien. Bueno. En este caso sería que la organización pueda hacer lo que sea con ese recurso, ¿verdad? Exacto. Exacto. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que hagan los ejercicios que están subidos al campus, pregunten las dudas que tengan en el foro, ¿sí? Aprovechemos el foro, y bueno, practiquen, porque este tema es fundamental para lo que va a ser el segundo control. La igualdad de recursos-fuentes es fundamental, un tema que va o va, y la verdad que la manera más fácil de entenderlo es haciendo más ejercicio. ¿Sí? Entonces. Sí, profe. Sí, profe. Si no hay ninguna duda, entonces terminamos aquí la clase de hoy. Chao, profe.